Bueno, al menos 2 de los pirómanos que se cree que hay en Arrecife han sido detenidos por la Policía Nacional gracias a la colaboración ciudadana y también a la Policía Municipal. Sin duda una muy buena noticia para Lanzarote, para Arrecife, donde últimamente se habían quemado pues del orden de los 12 o 13 contenedores el último mes, mes y medio. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes. Ahora le pregunto por los pirómanos. Usoa Ibarra, buenas tardes, Usoa, Hola, bienvenida. ¿qué tal? Bueno, usted estaba muy interesada en que cogieran los pirómanos y ya lo han cogido, por lo menos a 2. Hombre, menos mal, pero que hay que sumar a esos 2 otros 3, o sea que ya serían como 5 3 personas que que tenían más o menos este mismo modus operandi. No sabemos si unos lo hacían para perpetrar sus robos como estrategia o había también dentro de esos detenidos personas que no estaban en sus facultades mentales. Que igualmente un poquito más de tranquilidad para los vecinos, sobre todo de barrios como Argana, que es que dejar el coche fuera del garaje, quien no tuviera la posibilidad de tener una plaza acondicionada para ello, pues era un sinvivir, porque es que le podía ocurrir a cualquiera, ¿no? Efectivamente, aquí estamos viendo imágenes precisamente de la actuación policial, que en este caso hay que felicitar a la Policía Nacional por la rápida, una vez que tuvieron los datos, Manolo, pues pudieron actuar y detener a esas 2 personas que estamos viendo ahora en imágenes. Sí, es una buena noticia, no solo porque han detenido a estas 2 personas, sino porque también la población entiende que no son actos que quedan completamente impunes. Y ya se empieza a ver una preocupación por parte de las autoridades que antes no se percibía. Eso es una buena señal. Hay que ir viendo también cuál es el perfil de este tipo de personas y si realmente estos que han sido detenidos y los otros son los únicos que están actuando o es un modus operandi donde hay más actores. Y también yo creo que sería importante, perdona Jorge que te interrumpa, señalar la participación ciudadana, siempre por parte de la administración pública, sobre todo el Ayuntamiento de Arrecife, porque ha sido en la capital donde más se han concentrado este tipo de actos pirómanos. Siempre se ha apelado a que si no era con la ayuda de los vecinos era complicado, ¿no? Establecer, digamos, ese hilo conductor de pistas que ha conllevado la detención de estas 5 personas. Entonces, bueno, importantísima, pues esos testimonios y esa aportación que hicieron vecinos que fueron testigos de los hechos y entre todos fueron coordinando un poquito la cronología y se les pudo detener. Bueno, lo cierto es que todavía no se sabe si hay algunos más, porque evidentemente se han prendido en Arrecife, pero también en otros puntos de Lanzarote, sobre todo de Playa Honda, aunque hace tiempo ya que por lo menos que yo sepa en Playa Honda no se ha quemado ninguno. Ya vamos a ver exactamente en los próximos días si se dejan de quemar, es que hemos acertado de lleno. La Policía Nacional detenía en la capital a 2 hombres de 29 y 36 años de edad y con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de daños por la quema de 4 coches y un contenedor. Los hechos se remontan a la madrugada del 21 de junio, cuando un vecino alertaba del incendio de un coche estacionado en la calle Tomás Lubari de Arrecife. Paralelamente, otra patrulla policial localizó en la calle José Ortega y Gasset otro incendio en un contenedor que afectó a otro vehículo. Se inició así una investigación policial que, gracias a la colaboración de un testigo que vio cómo 2 individuos trataron de incendiar otro vehículo con una toalla impregnada en algún líquido inflamable, lograba identificar plenamente a los presuntos autores. Había varios sospechosos, entre los cuales están los 2 detenidos. Se les ha estado siguiendo en todo momento, pidiendo grabaciones en diversas estaciones de servicio de Arrecife. Tenemos grabado a uno de los autores adquiriendo gasolina en una garrafa, con una tarjeta robada, por cierto, en aquella ocasión. Se siguieron las investigaciones, como dice la nota, se procedió a la detención de uno de ellos. A raíz de ahí, el grupo, digamos que es una información en la cual están involucradas en la misma fecha, hora y lugar el incendio de 4 vehículos y un contenedor. Nos activamos, solicitamos grabaciones de la zona. Se reconoce a los autores perfectamente, uno de los detenidos y al otro es un conocido por el grupo de investigación. A través de investigaciones varias se logra identificar plenamente. Aún así, seguimos entrevistándonos con testigos, vecinos, logramos una colaboración ciudadana bastante importante
De hecho, creo que fue una de las claves. Uno de los supuestos autores ya se encontraba detenido en dependencias policiales al ser sorprendido infraganti por la policía local de Arrecife, robando en el interior del vehículo. La policía local actúa bajo una llamada de un vecino, la colaboración ciudadana es muy importante en estos casos, de un robo con fuerza de un vehículo. La policía detiene a esta persona y pone en conocimiento con la Policía Nacional, y la investigación llega a detener al pirómano, a uno de los pirómanos parece ser, que teníamos en Arrecife media asustada con las quemas de los contenedores, incluso han afectado a algunos vehículos. Cabe destacar que en lo que va de año 2022, un total de 5 personas han sido detenidas por la Policía Nacional por incendios intencionados en vehículos y contenedores. Bueno, pues insisto, una buena noticia de que se hayan podido detener, y no es que me alegre por esas personas, me alegro porque creo que Lanzarote y Arrecife van a respirar un poco mejor. Estas últimas noches ha sido realmente para la propia policía, ¿no? Que han estado, creo que incluso tenemos entendido que se formó una especie de grupo especializado, especialmente dedicado a ver si por la noche lograban dar con esos pirómanos. Y bueno, finalmente, gracias a la colaboración ciudadana, si no, como bien decía Usoa, es casi imposible, pues alguien avisó de que había una persona prendiendo con una especie de tela o de toalla, sí, impregnada con algún líquido inflamante. En este caso podía ser seguramente gasolina, y trataba de prender otro contenedor, y fue cuando fue visto por ese ciudadano, y avisó rápidamente a las policías, que fue quien finalmente daba con estos dos delincuentes, porque aparte de eso, presuntos delincuentes, pero no tan presuntos, porque ya han sido detenidos en otras ocasiones, incluso condenados a pequeñas penas por robo. Bueno, Chasi Nis, que la estuvimos aquí esta semana, hace escasamente 3 días, finalmente ya ayer renunciaba a su acta, a la alcaldía, a ser la alcaldesa de Aría, y será de manera oficial en un pleno que se celebre, creo que, bueno, ya se celebró, o se estará celebrando en este momento, Manolo. Sí, empezaba a las 2, me imagino que ya esté celebrándose el pleno en el que daba cuenta a los compañeros de la sesión plenaria de su renuncia. A partir de ahora lo que hay es que activar para que se vuelva a elegir a un concejal o concejala alcalde de Aría. No hay que olvidar que será una de los acuerdos que se incluían en el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y la plataforma del municipio de Aría, con lo que está pasando no es nada sorprendente ni se produce por ninguna cosa rara, sino simplemente es el cumplimiento de ese acuerdo en el que el último tramo, el último año del mandato, debería ser alcalde uno de los concejales de los 3 que tiene la plataforma municipal de Aría. En este caso parece que todo apunta a que será Evelia, y vamos a tener un ayuntamiento en el que en un mandato han tenido 4 alcaldes. O sea, el primer alcalde de Aría de este mandato fue Marciano Acuña. Después el Partido Socialista y Coalición Canaria llegaron a un acuerdo y fue alcalde el del Partido Socialista, y ahora, después con ese pacto entre Coalición Canaria y la plataforma del municipio de Aría, se presentó, dimitió el alcalde y fue elegida Chasirasi, que es de Coalición Canaria, y en ese pacto la opción era que renunciara un año antes de llegar a las elecciones, y en ese momento estamos. Efectivamente, en ese momento Usoa, pero ahora lo que se habla es, bueno, se cumple ese pacto, pero evidentemente, ya lo decíamos aquí el otro día, con Manolo también, Usoa, espero que esta operación haya servido para algo más que primero Esther Chasi y ahora Evelia, sino para que esas dos formaciones puedan entenderse y aprovechar la sinergia de estos 2 años que han estado gobernando juntos, porque si no sería para mí un fracaso político, y para ese viaje no hacía falta a tantas alforjas. Evidentemente. No tengo mucho más que añadir a lo que ha explicado Manolo, porque es así, tal y como ha ocurrido. A la quinta va la vencida, parece que decimos, ¿no? Porque son 5 los alcaldes que efectivamente
han pasado por el sillón, algunos con más pena que gloria. Y a mí sí me gustaría que precisamente este relevo fuese acompañado de una rueda de prensa en la que se haga un balance de gestión y se muestre ante la opinión pública que efectivamente hay una unidad, que hay bueno, pues una viabilidad dentro del pacto de gobierno a la hora de sacar proyectos, a la hora un poquito pues de hacer memoria de lo que se ha conseguido, de lo que todavía está en el tintero y son los retos de aquí a final de legislatura. No sé, las maneras un poco en las que se viene a escenificar también, digamos, esta entrada de Belia como primera alcaldesa, no me parecen muy lógicas. Bueno, pues ya veremos, a ver, tendremos tiempo. Y nosotros hemos intentado hablar con Evelia ya de hace unos días, pero la mujer, yo la entiendo, estaba en ese momento y no querría hacer ningún tipo de declaración hasta que no sea la alcaldesa, bueno, inspectora lo es ahora, pero en este caso que ya esté confirmada en el sillón. Es verdad. Curándose en salud. No, porque sí es verdad que hubo cierta, no digo que reticencia, pero rumores de que, en fin, de que no encajaban bien todas las piezas. Y, en fin, desde la Dirección de Coalición Canaria se dio el mandato de que había que cumplir los acuerdos, que es como se tienen que hacer las cosas cuando usted firma un acuerdo con otro. Y había que acabar con esa parte de la política, de los incumplimientos que se hacía habitualmente antiguamente, hombre, que usted firmaba una cosa, claro, y no servía para nada. Parece poco serio, pero como han ido transcurriendo los hechos, pues también es normal que la desconfianza aflore, claro, ¿no? Y más teniendo en cuenta que pues, esas ciertas tiranteces iniciales no han acabado de disiparse con el transcurso del tiempo, no han acabado de cohesionar bien en ese grupo de gobierno por una cosa o por otra, porque siempre ha habido bueno, pues una polémica ahí más o menos presente. Bueno, hoy es un día también especial para Arrecife y para los centros turísticos, pero sobre todo para un centro que tiene un cariño especial por la gente de Lanzarote y especialmente de Arrecife, como es el Almacén. El Almacén como centro cultural estaba abierto. Es verdad que con la pandemia tenía una actividad muy limitada, pero ahora por fin han logrado abrir el bar, que es un reclamo importante que tiene ese centro cultural. Creo que ya podemos conectar, estamos precisamente en directo con el Almacén, donde está precisamente el consejero delegado de los centros turísticos, Benjamín Perdomo. A la tercera, don Benjamín, ha sido la vencida. Buenas tardes. Bueno, no sé si me escucha. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jorge. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto, lo que hay es mucho retardo. Sí, la verdad que está el bar lleno, hay un poquito de ambiente y a lo mejor pues se escucha con ese retardo y se escucha un poquito mal. Bueno, Benjamín, simplemente una nueva etapa del Almacén, o van a continuar con la política, en este caso del bar, de abrir el bar que ya se mantenía en el anterior mandato. Bueno, evidentemente nosotros hemos hecho un cambio en la restauración, hemos hecho una apuesta totalmente diferente y decidida, y evidentemente en las cartas van a haber sorpresas, hay cambios, y bueno, yo creo que va a gustar bastante, como toda la restauración de los centros, que la verdad que ha dado un vuelco. Y la carta del Almacén pues nos trae muchas sorpresas, una carta más fresca, más alegre, acorde al tipo de clientela que tenemos, y la verdad que invitar a todo el mundo a que venga a probar porque va a dar muchas sorpresas. Bueno, simplemente porque te estamos oyendo muy mal, sobre todo porque hay mucho jaleo. Benjamín, simplemente para terminar esta conexión en directo con el Almacén, con el bar del Almacén que estaba hoy, se inauguraba oficialmente. El retraso que ha habido se debe a que también ha habido reformas, ¿no? Se ha mejorado físicamente el Almacén también. Sí, sobre todo tenía que ver con reformas eléctricas. Teníamos un problema de electricidad que hubo que acometer una obra bastante importante que tenía como base también en el restaurante, pero sí también en lo que es la sala de exposiciones. Así que bueno, ya resueltas los problemas que teníamos eléctricos, como te comentaba, pues bueno, por fin se abre la puerta, vuelve otra vez el bar Picasso a estar abierto.
abierto, con sus puertas abiertas y todo el mundo a disfrutar. Así que bueno, hemos tardado, uno también tiene que asumir por la responsabilidad que le toca, que hayamos tenido nuestro tiempo, pero bueno, estamos otra vez con las puertas abiertas y eso es importante. Bueno, Benjamín, cuando ya te tendremos por aquí próximamente y ya podemos hablar más largo y tendido sobre los centros turísticos, cómo se presenta este verano, si se han podido solucionar algunos de los problemas que surgen cuando hay muchos turistas. Ya lo hablaremos todo aquí en el estudio de Lancelot Televisión. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias, don Jorge. Y decirle a Pedro que todos los días me recordaba que cuando abríamos el almacén, que cuando abríamos el almacén. Así que decirle al amigo Pedro que ya está abierto el almacén y que a la quinta cerveza lo invito yo. Seguro que la cuarta la paga él. Seguro que Pedro irá por ahí. Si no hoy, en los próximos días. Un abrazo. Bueno, pues hemos conectado en directo con el almacén. Creo que es un día importante para esa zona de Arrecife. Es un lugar donde yo creo que mira, ya hoy era el primer día y ya se nota el ambiente que hay, ¿no? Bueno, eso no es desde mi punto de vista significativo. Una cosa es la inauguración y otra cosa es la consolidación del servicio que presta cualquier establecimiento. Pero yo creo que sí hay que aclarar que no estamos hablando de un simple bar, que no se hace esta conexión porque se mejora la oferta de Arrecife en cuanto a establecimientos de ocio, sino porque es la recuperación de un espacio con una trayectoria exquisita en Arrecife. Hubo muchos momentos que el único sitio que había para ir en el centro de Arrecife a tomarse una copa después de las 9 de la noche era ahí, pero es que además había normalmente un ambiente de cierto matiz cultural. Ahí era muy frecuente encontrarse con gente, si no de las élites, sí de la gente que estaba pues, en la política, en los medios de comunicación, en la cultura y demás, solían pasar por ahí de 9 a 12 de la noche. Y también otra cosa que es importante, los precios. Si realmente queremos dinamizar un espacio con la población local y que se convierta o que siga siendo un lugar de reseña, no puede irse solo a hacer cosas espectaculares, sino asequibles para la población. Sí, es que para mí uno de los grandes éxitos, no sé qué piensa Usoa, que tuvo en la anterior etapa, es que tenía unos precios muy asequibles, que realmente no se trataba de hacer negocio, sino de que no se perdiera dinero, y me parece que creo que esta va a seguir siendo la política. Sí, de hecho había menús del día, ¿no? Sí. Para la población en general. A ver, bueno, primero decir que yo me alegro muchísimo de que el almacén esté de nuevo abierto, porque desde el 15 de noviembre del 2021 el señor Benjamín Perdomo venía a decir que estaba a un papel de abrir las puertas del almacén. Desde entonces hasta ahora, fíjate todo lo que ha llovido y efectivamente se lo recordabas muy bien, a la tercera va la vencida, porque lo dijo el 15 de noviembre del 2021 que estaba prácticamente esta instalación ya a punto de inaugurarse, lo volvió a repetir en enero y lo volvió a repetir la última vez en marzo. Menos mal que ya en esta más bien que a la ocasión tercera, no, a la cuarta. ya no lo ha anunciado, lo ha abierto. Entonces, bueno, pues que me gusta mucho además cómo Benjamín Perdomo salpimenta sus palabras, ¿no? Y lo digo porque dice, una apuesta decidida y valiente con respecto a la nueva carta. Yo tengo entendido que va a ser más que nada una croquetería. Entonces, esto de valiente, pues tampoco hay que ponerse grandilocuente con este tipo de acciones. Y yo estoy, vuelvo a insistir, encantada en que de nuevo tengamos una instalación de estas características a nuestra disposición, porque la sala Buñuel, incluso la sala de exposiciones a la que se estaba refiriendo el consejero, se queda hueca o pierde, digamos, también mucho atractivo sin la apuesta del bar, de la restauración. Y luego también decir que yo no sé qué ha pasado con este edificio en concreto. Recuerden que cuando Miguel González, ¿se acuerda de Miguel González, sí, socialista que estuvo al frente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Lanzarote, pues ya anunció una primera fase de remodelación en 2008 con un concurso de ideas que ganó nuestro amigo, bueno, puedo decir mi amigo personal, Luis Díaz Feria, ¿no? Sí. Como arquitecto. Que estaba encantado con darle una vueltita al almacén porque hacía falta otra vez darle esos visos de modernidad que tuvo en los años 70. Bien, pues desde entonces hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Desde el 2008 al 2022 y sigue diciendo Benjamín Perdomo que todavía había que arreglar unos problemas de electricidad. Hombre, no sé. Bueno, los problemas de electricidad, por desgracia, en este tipo de estructura y de casas viejas siempre suelen ocurrir, que son complicados, pero en fin, yo le digo que si esto fuera privado,
no tardarían un año como se ha tardado una vez que ya se dijo que se iba a abrir. Pero, en cualquier caso, vamos a la buena noticia, y la buena noticia es que Arrecife gana un espacio, el Cabildo abre un espacio cultural que ya estaba abierto, lo que es el almacén como sitio de museo, más que de museo, de exposiciones y para celebrar actos culturales, pero yo creo que era necesario que se abriera el bar Picasso. Veíamos una fotografía de Picasso porque César Manrique precisamente era un enamorado, ¿no? Y un admirador del pintor, uno de los grandes pintores del mundo, como era Picasso. Bueno, el verano no viene tan bien como se había anunciado y auguraban muchas fuentes, tanto el Cabildo de Lanzarote, el propio sector turístico. Es verdad que empezó muy bien la reserva Manolo en el mes de marzo y abril, pero se han ido de manera, en fin, poco a poco, ¿no? Ralentizando, y ya de hecho se calcula que, por ejemplo, para el mes de julio, si se alcanza el 75% de la ocupación hotelera, será un milagro. Hombre, evidentemente, cuando estábamos en aquella situación, todo proceso que tienda a asimilarla con la que era la situación previa a la pandemia era ilusionante. A medida que vamos avanzando, ya vamos siendo más rigurosos en el cumplimiento de las estadísticas, de las previsiones que hace la administración y que hace el propio sector. Pero sí es verdad que estamos en un mundo cambiante que ha experimentado grandes cambios en estos últimos años. Salimos de una pandemia y caemos en una guerra en Europa donde parecía sorprendente que se produjera. Y esa situación, me imagino, que está presionando las rentas familiares a través de la subida, también de forma llamativa de la inflación, que nos devuelve a inflaciones de 2 dígitos de hace 30 o 40 años en España. Evidentemente, ese tipo de cuestiones ejerce una presión y una incertidumbre que hace que se retrase todavía más la reserva y se tenga una mayor dificultad para saber cuál va a ser el nivel de ocupación un mes antes. Pues la verdad que yo no voy a decir que sea una mala noticia, pero sí es verdad que estaban necesitados las empresas, sobre todo hoteleras, que es de la que vive la mitad de la isla, por no decir casi prácticamente el 80% indirectamente de Lanzarote vive del turismo. USOA, una mala noticia de que, en fin, que se haya parado ese crecimiento porque necesitaban esos hoteles precisamente de tener la máxima ocupación posible para poder resarcirse de los problemas económicos que tienen, ¿no? Ya, es que lo estabas comentando muy bien también, ¿no? En ese recordatorio pasamos del 2009 al 2014 un periodo de recesión económica y ahora estamos en un periodo de inflación. O sea, es que efectivamente a los hoteleros se les puede caer el pelo del estrés que puedan ir acumulando en estos últimos años. Sí es verdad que hay algunas estadísticas, por ejemplo, Hosteltour apuesta a que 9 de cada 10 turistas volverán a España, es decir, recuperaremos prácticamente el turismo extranjero que teníamos en prepandemia. Esas son las previsiones. Esa es la previsión que pueden hacer muchos, pero de cara, digamos, a ese mercado boyante que se extendía prácticamente a todos los rincones de España, ahora cuidado porque nos volvemos también competidores de nosotros mismos, ¿no? Porque las islas, lógicamente, tienen que competir también con las grandes ciudades, las urbes, etcétera, con el turismo también ecológico que está empezando, o ecoturístico. Pero un matiz, yo recuerdo en Fitur este año, tanto la consejera de Turismo, pero sobre todo el presidente del Gobierno de Canarias, que leyó un discurso, porque él no estuvo presente porque tenía COVID, pero sí leyeron un discurso en su nombre, hablaba de que se iba a recuperar las cifras prepandémicas en verano, y no parece que va a ser así. Claro, pero es que te digo, ahora hacer un presupuesto para las vacaciones no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Y de hecho hay un cálculo que dicen que una familia media puede tener un gasto de un 30% en el hotel, solo en el hotel, lo que significa que muchos vayan ajustando, digamos, el gasto medio en el resto de servicios que antes a lo mejor sí se podían permitir y ahora pues van a todo incluido, o bueno, otra fórmula. Yo como dato ilustrativo les diría que intentaran ver cuál era la inflación en enero cuando se hacen ese tipo de informaciones y cuál es la que tenemos ahora. Hay seguramente 6 o 7 puntos de diferencia. Estábamos en 3 o 4% del IPC de enero al que tenemos actualmente. Ese impacto
es difícil de calcularlo. O sea, usted hace un cálculo y proyecta una serie, o sea, venimos creciendo y demás, proyecta esa serie sobre el futuro. Aparecen cosas que no estaban previstas en la serie y tienen un impacto. Y evidentemente la guerra de Rusia contra Ucrania está teniendo un impacto mucho mayor del que se presumía que podía tener una guerra regional como esa, pero se ha convertido en una guerra global. No, y que luego a la lista, digamos, de cuestiones que han ido incrementándose en precio en los últimos meses, cuestiones muy básicas. La vivienda, con los tipos de interés, a punto también de pegar un subidón. La energía, los alimentos, el transporte en general, la gasolina, cuestiones del día a día. Entonces, bueno, a la hora de sacar la calculadora, pues uno va dejando, primero prioriza y luego va dejando, digamos, el ocio y el disfrute lo último. Yo, de cualquier manera, creo que la gente va a viajar. Va a viajar. Acortará posiblemente sus vacaciones en tiempo, lo que decimos antes, buscará otras fórmulas, efectivamente, para ahorrar. Y luego, el problemón que tenemos en los aeropuertos, porque es que yo estoy temblando. ¿Habéis visto las colas, las repercusiones que está teniendo, por ejemplo, la huelga de Ryanair en las conexiones de luego otras compañías? Claro. Entonces, todo este follón que tenemos, resta las ganas y la motivación de viajar. De todas maneras, sí es verdad que algunos hoteleros me dicen que el turista que está llegando viene con un turista de mayor nivel adquisitivo. No es que vengan los millonarios, pero sí viene gente, digamos, de profesiones más liberales, con, en fin, abogados, médicos, que es muy importante, que vienen con un turismo familiar, que viene a Lanzarote, y esa gente gasta dinero y por eso después la restauración se va a ver favorecida. Yo creo, es verdad que puede haber un cambio en el perfil del visitante al alza, pero yo creo que también lo que hay es una población que ha estado tabulada en su caso, que ha estado encerrada por las exigencias de la propia pandemia, que viene con una renta disponible mayor porque no han perdido su capacidad de gasto, y ese gasto, como al no poderse gastar, ha ido a ahorro, pues esa gente tiene mayor capacidad de gasto ahora. No lo sé si es así, pero no hay que perder tampoco esa variable. Sí, no, eso es así. Lo que pasa es que me decía, que después lo verán ustedes en las noticias, me decía la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, en este caso Susana Pérez, decía que el problema es que ahora mismo Usoa lo sabrá, venir un señor de Madrid a Lanzarote, los pasajes de avión, que ya son los últimos que encuentran, están, pero para ellos les sale a lo mejor 400 solo viajar, es decir, 400 euros, 500 euros, y ya es una cantidad realmente para ellos importante como para poder gastar, sobre todo cuando hay mucha incertidumbre. Yo lo que no entiendo, Jorge, y precisamente con estos datos, es cuando se han acostumbrado las administraciones locales a que cuando hay previsiones positivas, anotárselas. Sí. O sea, el propio Cabildo saca una nota diciendo que gracias al trabajo que hemos hecho, los establecimientos están llenos, le hemos mantenido. Pero dígame usted, ¿qué es lo que ha hecho? No ha hecho absolutamente nada, es imposible que haya tenido. O cuando, ahora, cada vez que salen los datos del paro, cada municipio, por su cuenta, dice que gracias a las políticas municipales. ¿Cuándo? El dato no es ni siquiera de su municipio, sino de los residentes en su municipio. Si la gente de Arrecife es contratada en Yaiza, donde figura la baja del paro, es en Arrecife, pero quien se está desarrollando es Yaiza. Bueno, y eso ahí Román Rodríguez el otro día lo dijo, que ni cuando las cosas van muy bien es por culpa del gobierno, y ni cuando van mal tampoco es toda la culpa del gobierno. Y efectivamente me parece un exceso de triunfalismo por parte de las instituciones cuando se apuntan méritos que no tienen. Por cierto, méritos que no tienen, y es que nos han llamado ya 2 o 3 personas durante el día de hoy para que vean ustedes, lo quieren hacer como una crítica a la política de patrimonio del Cabildo de Lanzarote. No sé si ustedes han tenido oportunidad de pasar recientemente por la calle Real y ver, no sé si podemos ver las imágenes del viejo edificio de la Casa Amarilla. Bueno, verán que hay como unos parches, y es que los ladrillos pues están ya cayéndose, una parte de ellos. Así lleva ya un tiempo, le han puesto una especie de, no sé, de vinilo o de malla para evitar que terminen cayéndose al suelo, pero así lleva ya, según me cuenta la gente que nos han llamado, pues bastante tiempo. Vamos, yo te puedo asegurar que vivía al lado, y lleva por lo menos una década este problema. Pues todo es poco. Entonces no lleva mucho. No, porque es que tienen una dificultad muy grave a la hora de encontrar sustitución para ese tipo de
de azulejo, que bueno, digo yo, hay, por cierto, un ciclo, mejor dicho, de cerámica en la escuela Pancho Lasso, que podrían tener como proyecto académico la recuperación precisamente de este tipo de azulejo, ¿no? Como lo llaman aquí, no lo llaman azulejo, lo llaman ladrillo. Pero bueno, ladrillo. pero en cualquier caso, lo que me dice, porque hemos intentado hablar en 3 ocasiones o 4 con Ariagona González, que es la responsable de patrimonio, ella siempre nos coge el teléfono, pero en esta ocasión se ve que no ha podido, ha estado muy ocupada seguramente, no sé si está aquí ni siquiera, a lo mejor está en Madrid. Lo cierto es que no hemos podido hablar con ella porque nos hubiera gustado. Nosotros siempre nos gusta contrastar la noticia, si esto lleva mucho tiempo, si se va a arreglar, porque claro, la gente lo que dice es que el Cabildo está todo el día nombrando, ahora quiere incluir 300 y pico casas en el catálogo de Arrecife, es decir, con algún grado de protección, y dice, el Cabildo viejo está como está. El puente de las bolas está como está, que hay que verlo, ¿eh? El puente de las bolas como está. En la plaza de la iglesia sí, que no predican con el es ejemplo. una vergüenza. Y la parte trasera de la calle, la Casa de los Arroyos, está totalmente en ruina. Lo cual quiere decir que está muy bien eso de declarar patrimonio y exigir al privado que haga sus inversiones para mejorar y restaurar ese patrimonio, pero estaría mucho mejor que dieran ejemplo, ¿no? Mira, en el 2008, te dejo ahora mismo, en el 2018, perdón, en el Canarias 7 aparecía una información relacionada precisamente con esta situación del Cabildo Viejo, es decir, esos azulejos que se despellejan de la fachada, ¿no? Pues tuvieron que pedir una remesa de esos azulejos en concreto a una fábrica de Córdoba para reparar la fachada y en su momento en los 2 laterales. A mí me parece que esta información aventuraba que esos azulejos ya habían llegado a la isla de Lanzarote, pero por la localización precisamente en la misma fotografía que publica el Canarias 7 y lo que hemos visto en las imágenes que nos muestran nuestros compañeros, prácticamente parece lo mismo. Sí, sí. O sea, entonces... No, creo que todavía no han llegado los ladrillos, ¿eh? Sí, pero que este es un caso que no es nuevo. No es nuevo y no es circunstancial. A ver, yo había visto que estaba mal, pero no tan mal. Es que ahora, yo hace tiempo que la verdad que no me he fijado. Me fijé ahora porque me lo acaban de... Bueno, porque nos llamaron gente para un poco criticar el tema, ¿no? Ahí prácticamente se han caído los ladrillos en esa imagen que estamos viendo, ¿no? En fin, en cualquier caso, insisto, este edificio modernista, importante, fue sede del Cabildo de Lanzarote hasta el 91, 92, ¿no, Manolo? Hasta el 95. Hasta el 95. Que fue cuando se hizo el cambio a lo que hoy es la Casa Cabildo, enfrente de la playa del Reducto. Bueno, vamos a publicidad y regresamos con una entrevista muy interesante que les aconsejo que se queden. Bueno, recientemente el Círculo de Empresarios de la isla de Lanzarote presentaba, en este caso, un proyecto, Lanzarote 2030, Estrategia de Ecodesarrollo, en colaboración precisamente con la Fundación Metrópoli. Hoy tenemos al presidente, a Alfonso Vegara, que fue la persona, el arquitecto y urbanista que participó, y queríamos pues hablar con él algo de este proyecto que se va a desarrollar en la isla de Lanzarote en colaboración, insisto, entre el Círculo de Empresarios y la Fundación Metrópoli. Don Alfonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos pasando el día, que no es poco, llevamos ya 8 horas trabajando. Bueno. Don Alfonso, le hemos llamado porque recientemente usted participaba en esa presentación del proyecto y esa estrategia de ecodesarrollo 2030 de Lanzarote. ¿Exactamente en qué consiste? Bueno, pues consiste en tratar de buscar una colaboración público-privada para definir una visión de futuro de la isla que sea consensuada. Entonces, ese es el principal objetivo, poder dotar a la isla de una visión de futuro donde se consigan esas aspiraciones que todos tenemos de tener una isla que es una joya y que hay que protegerla, y al mismo tiempo pues generar oportunidades de trabajo para la población y poder diversificar un poquito la economía, ¿no? Antes de la pandemia llegaban más de 3 millones de turistas a la isla, pero sin embargo la tasa de desempleo era altísima también. Entonces yo creo que es un momento extraordinario para poder pensar el futuro de este territorio a través del esfuerzo del sector
privado y también del sector público. Se ha invitado ya al Ayuntamiento de Arrecife, porque claro, Arrecife está en el corazón de la isla, ¿no? Y necesita una renovación profunda, ¿no? Sobre todo de algunas de las partes de Arrecife. Y bueno, y en esta dirección es en la que estamos trabajando. Don Alfonso, usted que me imagino que conocerá la isla, no sé si lo ha visitado en varias ocasiones, para usted, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestra isla? Vamos a ver, a nivel de isla, yo creo que una de las fortalezas es pertenecer a un archipiélago, ¿eh? Es decir, Canarias, en conjunto, siendo un territorio europeo, siendo un territorio español, pero que está en el ámbito africano. África es el continente emergente. Los mayores crecimientos demográficos a nivel mundial se están produciendo y se van a producir en las próximas décadas en África. Es la gran oportunidad. Entonces yo creo que Canarias en su conjunto puede ser un gran referente para la conexión de Europa con América Latina. Perdón, con África. Con África. Si no somos capaces de hacer esa labor desde Europa, de ayudar al desarrollo de África, lo va a hacer China, lo va a hacer Rusia, lo van a hacer otros territorios. Pero yo creo que desde Canarias estamos en unas condiciones óptimas para poder hacer esa labor de charnela entre el mundo europeo y el mundo de África, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento de fortaleza. Y ya dentro de la isla, pues la isla es pequeña, con lo cual a nivel de gobernanza pues es más sencillo. Tiene una calidad ambiental única, es un referente a nivel mundial. Se ha consolidado una tradición de respeto al paisaje y de respeto a las singularidades de la isla y un sentimiento de autoestima y un sentimiento de pertenencia muy alto, que eso es fundamental para seguir protegiendo esta joya. Pero al mismo tiempo tenemos el reto de las zonas turísticas y Arrecife, pues de renovarlos y de darles un carácter, digamos, más en sintonía con las aspiraciones de sostenibilidad que tenemos ya a nivel global, ¿no? Manolo García Deni, quería hacerle una pregunta. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues reconocer como llamativo el hecho de que reconozca como una oportunidad la presión demográfica que va a tener África en los próximos años y no como un riesgo, que es como lo analizan las autoridades europeas y mundiales. Pero a mí me interesa el inicio de este proyecto, que nace en una fundación en un ámbito privado e invitan al sector público a que participe. No sé, a mí me chirría un tanto que se inicie el proyecto en lo privado y que venga de invitado el sector público, cuando es el sector público quien tiene la responsabilidad de ordenar todo ese espacio a través de los planes generales y demás. Sí, sí. No, yo creo que la clave, más que quién inicia, es cómo se colabora, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso se había detectado, como grupo inicial, se había detectado esta oportunidad por parte del círculo de empresarios y desde el primer momento se invitó al Ayuntamiento de Arrecife y, por supuesto, están invitados también todos los ayuntamientos y el propio Cabildo Insular. Pero el hecho de que el grupo de empresarial haya sido el que haya sugerido la idea, eso no quiere decir que asuma el total liderazgo, ni muchísimo menos. La clave es esa colaboración público-privada, ¿no? ¿Usó Ibarra? Sí, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo le quiero preguntar también un poquito en esta dirección, sobre todo con la capital de la isla, ¿no? Arrecife, el patito feo, por todos conocidos. Yo tengo esperanza en Arrecife hasta el punto de que vivo, resido aquí, tengo mi hipoteca, etcétera. Pero cada vez que paseo por la ciudad me entristezco porque no veo esa potencialidad que veía a lo mejor hace 10 años, porque ha ido empeorando. Sí es verdad que tenemos unas dificultades políticas a la hora de diseñar los planes urbanísticos porque no hay consenso político. Puede haber iniciativas privadas puntuales y también acciones muy puntuales por parte de la propia administración, que si la peatonalización de una vía, que si el cambio a lo mejor del entramado de una plaza para embellecer un poco esa zona, ese barrio. ¿Esto es acertado? Porque siempre nos han dicho que sin un plan que constituya un todo, estamos simplemente remendando la ciudad. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mi opinión es que los instrumentos de planeamiento, es decir, los planes generales, los planes parciales, deben existir pues, para regular el uso del suelo, pero no son los instrumentos dinamizadores de la transformación de las ciudades, porque son muy rígidos, además a veces duran muchos años. Si uno intenta adaptar un plan general, pues es un proceso burocrático bastante complejo. Sin embargo, tener un proyecto de ciudad, es decir, una visión compartida entre la ciudadanía, el sector público y el sector privado de cómo queremos que sea esa ciudad en el futuro. Pongamos por caso Arrecife. Pues yo creo que eso es absolutamente fundamental para poner en marcha los mecanismos de transformación. Y efectivamente, estas ocurrencias aisladas, ahora peatonalizo un tramo de vía o ahora organizo una plaza, esas cuando se insertan dentro de una visión global, yo creo que tiene mucha más fuerza, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad interesante para poder hacer esa reflexión colectiva a través de un proceso de participación con la comunidad, de ver cómo queremos que sea el futuro de Arrecife y también del entorno inmediato. Me refiero a los municipios de Guise, San Bartolomé, Tías, que están integrados, ¿no? Y sobre todo tenemos una oportunidad única de diseñar la mejor línea de costa que podamos imaginar en Europa, ¿no? Por ejemplo, desde la zona desde el municipio de Tías hasta el municipio de Teguise, toda esa línea de costa que ya ha sido ocupada, pues, o bien por zonas turísticas, o por el aeropuerto, o por el puerto, es la posibilidad de una renovación profunda del diseño de esa vía de esa línea, para que pueda ser un elemento de referencia de la imagen de la ciudad. Por supuesto, la parte central del área, la parte más tradicional del corazón de Arrecife, pues también puede ser un lugar donde podamos reinventar la movilidad, temas de arquitectura bioclimática, llegar a unos acuerdos, como ya se ha llegado en otros pequeños municipios de la zona, con el tema de color, los materiales, los pavimentos, los sistemas de iluminación, pues para darle un carácter mucho más atractivo en correspondencia con el nivel de calidad que tiene el conjunto del territorio de la isla. También en el Lanzarote, uno de los déficits que se están viendo actualmente y que tienen que ir incluidas en ese desarrollo sostenible es la falta de viviendas. Hay una presión importantísima en el parque de viviendas, y lo que hay también es un territorio frágil, y hay también una visión en la que parece que todas las casas tienen que ser de 1 o 2 alturas, cuando evidentemente eso hace una presión mayor todavía sobre el territorio a medida que vaya creciendo la población. Se analizan ese tipo de conceptos. ¿Hacia dónde cree usted como profesional que tendría que ir una isla en ese sentido, con las expectativas que tiene Lanzarote? Yo creo que sí. La idea es hacer un magnífico proyecto ciudad para Arrecife. Es decir, hay posibilidades todavía dentro del municipio, incluso en zonas que ya tienen infraestructura, pues para poder aportar una oferta de vivienda a un precio razonable y adecuado. Y también que hay zonas que puedan tener quizá una vocación más turística dentro del propio municipio e integrar lo turístico y lo no turístico. Por ejemplo, también la integración entre la zona portuaria y la ciudad, zonas industriales que podrían a lo mejor reubicarse en áreas donde tengan muy buena accesibilidad y recuperar esa parte del frente marítimo, pues para una vida mucho más lúdica, atractiva, y hacer una ciudad que sea un referente. Yo creo que es importante. Al final, yo creo que si tenemos éxito entre todos en definir un proyecto atractivo, que sea un proyecto de consenso, donde la escena urbana, las calles, las plazas, el borde marítimo, la arquitectura sea atractiva, sin lugar a dudas, eso va a ser un elemento muy importante para que la presión de los turistas que vengan a la isla se diluya en las áreas más frágiles del territorio y se pueda concentrar en las zonas donde ya tenemos nuestras ciudades, ya tenemos nuestras zonas turísticas más consolidadas. O sea que yo creo que este programa de renovación integral de las zonas turísticas y sobre todo del corazón de la isla, de Arrecife, yo creo que es un reto para todos nosotros. Alfonso, y es una oportunidad única la que tenemos ahora los canarios, en general toda España y yo creo que toda Europa, con los famosos fondos de innovación, de tecnología, los fondos que pueden utilizarse para precisamente innovar, en este caso en la isla de Lanzarote. Correcto. Fijaros que esos fondos hay como 2 líneas principales, ¿no?, de asignación de estos fondos. Unos tienen que ver con la sostenibilidad y otros tienen que ver con la transformación digital. Entonces yo creo que poder dotar a la isla
Porque, claro, las islas, la gran ventaja es que son islas, pero el inconveniente es que están aisladas, ¿no? Entonces, la tecnología digital cobra mucho más protagonismo en los territorios insulares que en los territorios continentales. Entonces, yo creo que la posibilidad de plantear proyectos que tengan sentido dentro de este programa de fondos Next Generation, yo creo que es una magnífica oportunidad. Y en el contexto de esta reflexión colectiva sobre el futuro de Arrecife, de los municipios de su entorno y del conjunto de la isla, yo creo que podemos identificar una serie de proyectos concretos para poder presentar estas candidaturas a los fondos, que algunos van a ser temas que tengan que ver con el tema ambiental o con los temas de movilidad o con los temas de reorganizar el tema de los aparcamientos, que a veces mata gran parte del espacio público, y al mismo tiempo también ese componente digital de nuevas tecnologías que van a facilitar y van a hacer más eficiente el uso del espacio urbano, ¿no? Venga, Usua, haz una de tus últimas preguntas, venga. Vale, gracias. Hay una frase que yo recuerdo, además creo que le dijo Luis Díaz Feria, que hoy le vuelvo a mencionar por segunda vez, como por curiosidad. Vino a decir este arquitecto, efectivamente, que Arrecife sería lo que acaben siendo sus barrios, ¿no? Porque al fin y al cabo ha hablado usted efectivamente de la Marina, de la parte más bonita que tenemos de la ciudad, que lo es, pero luego a posteriori de, no sé si conoce usted, creo que sí, toda la vía medular hacia arriba, pues hay otra ciudad. Entonces le quiero preguntar, ¿cómo conectaría usted, ¿no?, el mundo de los barrios con el núcleo y esa apertura al mar de la capital de la isla? Sí, le voy a comentar una anécdota que puede ser muy inspiradora para esta respuesta. Yo recuerdo hace unos cuantos años, en Bilbao, había un alcalde que ya murió, se llamaba Iñaki Azcuna, que decía lo siguiente: yo no quiero una ciudad de centro y de periferia, quiero una ciudad completa, una ciudad policéntrica. Y pusimos en marcha entonces en Bilbao un programa que se llama Corazones de Barrio, de manera que en cada uno de los distritos, en cada uno de los barrios, identificamos algunos lugares casi a modo de acupuntura territorial, transformando estos lugares centrales de los barrios, podríamos irradiar esa transformación en su entorno inmediato. Yo creo que sería muy importante en este ejercicio de diseñar el futuro de Arrecife a través de un proyecto ciudad, no a través de un plan general, sino a través de un proyecto ciudad, poder identificar estos distritos, poder detectar esos puntos de acupuntura, poder trabajar en ellos, inyectando vida, inyectando funciones, transformando el espacio público y que eso pueda irradiar y tener, pues, una estructura mucho más policéntrica. Si no solucionamos los barrios, realmente no habremos tenido éxito en la transformación de Arrecife. Incluso aunque podamos hacer algún entorno de excelencia en algún tramo del litoral. Yo creo que ese tema de los barrios es absolutamente fundamental. Ya para terminar, don Alfonso, usted no sé si ha oído hablar de lo que llamamos aquí el modelo manriqueño, del modelo de César Manrique. Pero bueno, está la isla impregnada por muchos de sus pueblos, sobre todo, está impregnado de ese modelo de crecimiento. ¿Usted cree que ya está desfasado ese crecimiento, ese modelo, que tenemos que aspirar a otro nuevo, moderno, innovador? Yo creo que tenemos dos grandes herencias, ¿no?, en Lanzarote. Lo que es la herencia, digamos, de haber recibido un entorno ambiental único y también una herencia cultural. Yo creo que César Manrique es un referente no solamente en Canarias o en España, sino a nivel global. Él viajó por muchos lugares del mundo. Él sintió esa estima por su territorio, ese sentimiento de pertenencia y fue capaz de traernos algunos de los mejores valores del urbanismo y del tratamiento del paisaje a nivel internacional para poder aplicarlo en la isla. Y eso es una herencia cultural fundamental. Y tenemos esas dos grandes herencias que van a formar parte también de la identidad del futuro. Entonces, lo que podemos hacer es entender el territorio, entender el paisaje, protegerlo, cuidarlo y al mismo tiempo en las zonas donde ya hemos intervenido a nivel turístico, a nivel de núcleos como el núcleo de Arrecife, pues poder renovarlo, hacer programas de renovación urbana. Gran parte de los retos del urbanismo del futuro no van a ser nuevos desarrollos, sobre todo en algunos países ya más consolidados, sino que van a ser programas de renovación urbana. Y estos hay que hacerlos necesariamente con la gente y a través de esa colaboración público-privada. Por mucho muy buena voluntad, por mucho presupuesto que aparentemente puedan tener las administraciones públicas, nunca van a conseguir transformar una ciudad si no lo hacen en colaboración con la sociedad civil y con el sector privado. Entonces, ahí surge un reto importante, que es un reto nuevo, que es el reto de
recuperar la confianza entre el sector público y el sector privado, definir de manera transparente un proyecto de ciudad, involucrar a la ciudadanía y una vez que tengamos esa visión, poder juntos buscar los mecanismos para hacerlo realidad, con recursos públicos y con recursos privados, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto interesante que se plantea también en otros territorios, no solamente en Lanzarote, ¿no? Por simple curiosidad, Alfonso, me imagino que conocerá los centros turísticos, ¿no? de los 7 centros turísticos de Lanzarote. Como especialista, como arquitecto, ¿cuál es el que más le llama la atención? No, en general yo creo que hablar de centros turísticos, a mí lo que más me gustaría es que el centro turístico más importante de Lanzarote fuera Arrecife. Es decir, crear un entorno de tal calidad que sea más agradable tener tu lugar tu hotel, tener tu vivienda para pasar un espacio de vacaciones, poder interactuar con la población local, poder tener acceso a los servicios locales, a la artesanía, etc. Yo creo que al margen de las singularidades de unos y otros, hay hoteles que son una maravilla, pero la clave, creo yo, ahora es la integración, la generación de espacio público y de conexión entre las diferentes piezas que componen los distintos espacios turísticos. La recuperación de los bordes marítimos me parece fundamental y, sobre todo, que en el futuro también el corazón, Arrecife, fuera un nodo turístico importante de la isla, porque tienen más capacidad de acogida. Digamos que ya son zonas que ya están pavimentadas, que ya existen los edificios. Entonces, la idea sería poder organizar bien este territorio del corazón. Sí. Pues Alfonso Vergara, en este caso arquitecto urbanista, presidente de la Fundación Metrópoli, de verdad que muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho para poder estar aquí y contarle a todos los lanzaroteños pues lo que desde su punto de vista se puede hacer en esta isla para mejorarla. Un abrazo. Y muchas gracias, hasta pronto. Venga, a ver si nos vemos pronto por aquí en directo. Bueno, pues yo creo que, Manolo, que es interesante este tipo de aportaciones que son necesarias, sin duda, la reflexión sobre lo que se tiene que hacer en Lanzarote. No es la primera vez. Yo recuerdo hace ya muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, que la Fundación César Manrique trajo una serie de proyectos de arquitectos que cada uno hacía una idea de cómo salvar lo que era sobre todo Arrecife y su litoral. Pero que ¿no? hay infinidad de proyectos de este tipo. Pero después, uno de los últimos lo lideró Juan Palop. También. Y que estaba dentro de Urban Lab Arrecife. ¿Te acuerdas que además sí, recibió mucho dinero, creo que de fondos europeos? Sí, pero al final... y el diagnóstico es parecido al que hace este arquitecto urbanista. Es decir, parece que los especialistas o los profesionales que se dedican a conducir una ciudad como puede ser Arrecife, que además es una perita en dulce, primero claro, porque es pequeñita, es manejable, se pueden hacer actuaciones efectivamente que mejoren la habitabilidad. Hombre, si tú eres del País Vasco, ¿viste cómo estaba Bilbao? ¿Conocías Bilbao? Sí, por Bilbao? eso cuando ha mencionado el señor... Claro, es que Bilbao es un ejemplo, o Vitoria, ¿no? Son ejemplos de recuperación de espacios importantes, ¿no? Yo creo que... Pero también hay dinero, hay ideas. La coincidencia en el diagnóstico es importante, pero también es lo más fácil, sobre todo cuando el enfermo es tan evidente lo que tiene. Lo difícil es concretar y proyectar de forma conjunta. Y llevarlo a cabo. Uno de los problemas que tenemos grave en Lanzarote para proyectar un desarrollo sostenible es la gobernanza. Y nunca se habla de ella. O sea, mientras tengamos una gobernanza, mientras tengamos unos políticos que no tienen sentimiento de sostenibilidad de las propias administraciones, que despilfarran los recursos, que entienden las administraciones como cosas privadas, que entienden los proyectos que están bien, si son del rival, como algo a derribar, es imposible avanzar. No se puede construir un proyecto de las características que dice este hombre si no hay un consenso, consenso social, pero inicialmente político. Y una idea que, porque estas cosas no se cambian de hoy para mañana, pero hay que empezar hoy ya, para empezar a cambiarlo para mañana. Es decir, lo que quiero decir es que estos proyectos por ejemplo, Arrecife, como tú bien dices, Arrecife, si aquí se quisiera de verdad y se hace un proyecto consensuado, en 20 años hay una transformación total y absoluta. Pero esta es la gran novedad que aporta este señor. Porque ya no está hablando de plan general, está hablando proyecto ciudad. Es otro concepto diferente y efectivamente él ha hablado de acupuntura, ¿no? O sea, como una acción muy específica en algunos contextos, como pueden ser las deficiencias de los barrios en cuanto a movilidad. Hay que interconectar
interconectar. Yo no sé si con esos corredores verdes que propuso incluso Coalición Canaria, ¿os acordáis cómo? Sí, sí, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban. También lo del agua. Sí, caminos bioclimáticos sí, del agua o algo sí, parecido. Me da igual que sea esta fórmula. Pero si no tenemos carriles bici siquiera, Vale, pero es que estamos hablando de cosas, nos encantan los eufemismos, las palabras bonitas, los grandes proyectos, que acaban en nada. Mira que tenemos dinero gastado aquí. Y no tenemos, ¿qué es lo más lógico? Usted está hablando de desarrollo sostenible. Píntame aunque sea los carriles bici, que yo pueda salir de mi casa con la bici e ir al bar a tomarme una cerveza en bici, como hacen los vecinos de Copenhague, como hacen los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, si quieren. Sí. Porque tú vas a Las Palmas, fuiste hace 10 años y vas ahora. Y hay una transformación. Okay, y hay una transformación, pero aquí no. Pero Es que Aquí hay, como tú decías, hemos ido a peor. Pero que a mí bueno, hemos ido, yo creo que... Hemos ido a peor, voy a ahorrarme la palabra. Sobre todo los últimos 10 años ha sido un atraso continuo, también por las crisis políticas, hay que decirlo, un poco lo que decía Manolo. Es que es imposible. Las inestabilidades políticas que ha habido en ese ayuntamiento en los últimos 15 años, ¿cómo se va a construir nada? Cualquier empresa que tenga una inestabilidad se hunde. Antes y es lo que va a pasar con pero Arrecife. que antes estábamos estancados en la ciudad, ahora estamos afeados. Y en un retroceso, pero evidente, y ya no lo digo solo por el embellecimiento o cuestiones urbanísticas, lo digo por cuestiones incluso sociales, socioeconómicas y socioculturales, muy, muy graves en los barrios, que no se está atendiendo convenientemente. Este es otro tema del que también tendríamos que hablar, pero casi en un especial, ¿no? Dirigido a los problemas de convivencia habitacionales, lo que estaba diciendo de la vivienda, el acceso a la vivienda, las familias que no tienen recursos, que están amparadas exclusivamente por la ayuda social del Ayuntamiento de Arrecife o el Cabildo de Lanzarote, porque si no, no podrían sustentarse por sí mismas. Y esto conlleva unos eslabones de una misma cadena que hacen que Arrecife no florezca. Esos son piezas fundamentales en el desarrollo sostenible. Es que la gente se cree que el desarrollo sostenible es proteger al arbolito, plantar aquí no sé qué, hacer tal. No, el desarrollo sostenible es darle calidad de vida a la gente sin atentar contra el medio y además hacerlo sostenible, que por eso se dice sostenible, o sea, que pueda permanecer en el lugar. Yo lo único que sé es que aquellos que hemos tenido la suerte de recorrer gran parte de las ciudades de España, Manolo por ejemplo ha sido uno y usó a otra, yo menos últimamente, pero antiguamente sí, he visto en casi todos los sitios me refiero de capitales, he visto una transformación, no digo ya de los pueblos, que también, pero sobre todo capitales. He visto una transformación en los últimos 20 años de manera importantísima. Arrecife, a excepción de 4 cosas que se han hecho a mejor, el resto hemos ido para atrás como los cangrejos. Y es que, insisto, es por las inestabilidades, sobre todo las inestabilidades políticas. Es un problema por de la gobernanza. No ha habido realmente alguien que... Bueno, ¿cuánto ha durado el alcalde que más ha durado en los últimos 20 años en Lanzarote, en Arrecife? Pues yo creo que más de 2 legislaturas, ninguno. Sí, desde Espino, desde el año 95, hágase usted una idea, empieza a dar nombre, quizás la que más tiempo estuvo fue Isabel Denis, que estuvo 6 años. Y ya está, y después ya todo lo demás ha estado 2 años, 3 años, así es imposible poder gobernar una ciudad, por mucho esfuerzo que ahora está haciendo Astrid Pérez y su equipo, pero aparte que también le faltan muchos mimbres para llevar una ciudad como esta. Hace falta muchos mimbres por todos los lados. Tenemos encima ya el propio ayuntamiento se convierte en sí mismo en un problema. Pero le ponemos el cascabel al gato en algunas cuestiones que están perfectamente diagnosticadas, como el problema de movilidad, vuelvo a insistir, y la interconexión entre los barrios y la capital en su núcleo más turístico, más digamos de centro. Bien, en su momento se habló de vamos a mejorar el transporte urbano, donde ha continuado el relato la señora alcaldesa de Arrecife, porque nos dio los titulares. Efectivamente, que tenía un plan, se habló en su momento de una privatización o de una fórmula efectivamente indirecta de gestión de las guaguas urbanas. Desde que lo dijo hasta ahora no hay continuidad en este tipo de acciones. En su honor hay que decir que está mejor. Claro. Que estaba cuando ella llegó, que estaba al frente del colapso. Que no funcionaba ninguna de las guaguas. Pero eso no es una proyección de futuro. Eso simplemente es parchear una situación,
Pero es verdad que gracias a que se ha arreglado esto, ahora se va a arreglar los semáforos, pero son cosas que vamos, que eso lo que estamos hablando... Eso es para ponerlo en el 1900. Claro, eso todo eso arreglado es llegar al 1900. Claro, y estamos, es que estamos hablando de cosas que ya se da por supuesto, ¿no? Es que una ciudad que no funciona la luz, o la electricidad, o los semáforos, es que eso ni es ciudad ni es nada. Usoa, nos tenemos que ir. Venga, perfecto. Muchas Chao. gracias. También a don Manuel García Deni. Nosotros mañana sí vamos, mañana no, perdón, mañana es sábado. El lunes sí vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.